Decirles que cuando empezó la proyección del video, del tape, nos dio un pedacito de pan. Dígalo usted, rabino, por favor. Sí, la bendición, decimos, bendito seas Dios, fundamento del universo, que nos das el pan de la tierra y nos permites partirlo y compartirlo en bendición y en amistad. Que no le falte ese pan a ninguno de nuestros hermanos argentinos en tiempos tan difíciles como los que tenemos. Tan difíciles. ¿Cómo fue su viaje a Oxford? Estuvo en Oxford usted, ¿no? Estuve, sí, en Oxford y en London School of Economics, dos ámbitos académicos. Viajé junto con Alfonso Prat-Gay también, estuvo. Y con muchos de los estudiantes argentinos, ¿no? Y referentes argentinos en Londres, fundamentalmente aprendiendo y pensando sobre este principio, creo que es tan relevante, que es que hay una Argentina que puede ser república después de Néstor, y por lo tanto, más allá de quejarnos de lo que nos pasa, que además es lo que elegimos, tenemos que ir preparándonos para ir aprendiendo entre nosotros cómo restituir esa fraternidad cívica que nos dé el coraje, la convicción y la posibilidad de hacer la república que no tenemos. ¿No la tenemos actualmente? No, tenemos democracia, gracias a Dios y a todos los argentinos, 25 años, que supimos aprender y sostener la mínima dimensión de la democracia, que es la electoral, pero el proyecto de la nación es democracia para elegir, pero república para gobernar. Pero hoy lo que tenemos es una autocracia hegemónica, concentrado todos los poderes en una sola persona, que además no es la que necesariamente elegimos. ¿En dos personas? No, en una. Si fueran, digamos, justamente lo que quedó claro un año después es que... ¿Usted dice que la presidenta no gobierna? No, al contrario, lo que digo es que tiene la investidura, pero que las decisiones estratégicas de lo que significa tomar, digamos, el cauce de nuestro país, pero fundamentalmente para no volver justamente a lo mismo que hacemos. Si nosotros vamos a hablar todo el tiempo de ellos, no vamos a dedicar la energía a nuestro trabajo. ¿Y cuál es? El trabajo que nosotros tenemos no es lamentarnos ni quejarnos, sino reclutar a los habitantes que duermen la siesta y miran el país como si no fuera que le está pasando a ellos, y ponerlos en una posición activa y proactiva que no sea ni de confrontación ni de oposición. Porque lo que tenemos que crear es una alternativa. La lógica de la oposición sería justamente que se arme un frente para la derrota. Porque si tenemos un Pero frente en una democracia existe la oposición. Sino lo que hay es el principio de oposición. Debe existir. Se logra cuando hay sistema. Nosotros lo que tenemos que entender es que antes de hablar de oposición y de partidos tenemos que volver a tener sistema republicano. Y por eso tenemos que plebiscitar el Frente para la República, que es lo que tenemos que construir entre todos, y la situación que es tan importante que hay una generación, que son los jóvenes de 25 a 35 años, que así como nuestra generación se perdió cuando había riesgo de vida, que nos enseñaron no te metas, ahora que hay riesgo de calidad de vida, porque no se vive en la ley, tenemos que motivarlos que ahora no hay nada más peligroso que no meterse y no comprometerse. Y por eso la discusión no es partidaria. Primero es reivindicar la política. ¿Pero el argentino se está metiendo o no? Cada vez, acabamos de llegar ahora... Yo considero que sí, de Paraná, con la gente también del campo, para motivarla, en que no sea solamente protestar, sino construir. La gente tiene una vocación y es la maduración de la crisis del 2001. No nos olvidemos que los procesos sociales y culturales, porque los argentinos estamos enfermos de valores. Nuestro problema es cultural. Pero en este gobierno todo aquel que opina en contra del gobierno es un opositor. Pero tenemos que salir del lugar de la oposición, eso corre por cuenta de quien lo dice, tenemos que tener convicciones de que hay una dimensión que la Argentina requiere, que es la trascendencia. ¿Qué estás dispuesto a hacer que no te vas a llevar? ¿Y qué estás dispuesto a sembrar que no vas a cosechar? Así lo hicieron nuestros abuelos inmigrantes y los padres de la patria. ¿Por qué nuestros hijos no podrían contar con nosotros en un cambio cultural de trascendencia para no pensar solamente lo que nos vamos a llevar? Que además... ¿Y está bien que un rabino o un sacerdote opine sobre política? Bueno, yo creo que nosotros opinamos sobre valores que tienen implicancia en lo político. Y cuando uno habla de estos temas políticos... ¿Usted es opositor al gobierno? No, en absoluto. ¿No? Yo lo que creo que... Por lo que escuché, sí, me pareció. No. Lo que yo creo es... Porque la lógica de la oposición sería que estuviera construyendo algo en contra de. Lo que yo estoy proponiendo es a favor de todos, marcando que lo que nos pasa es fundamentalmente por un espacio abandonado de omisión. Porque los argentinos salimos tarde y mal cuando nos vienen a buscar, cuando nos tocan el bolsillo. Y nosotros nos quejamos de que nos gobiernan con la caja, pero nosotros nos vemos solo con el bolsillo. Entonces, si no volvemos a los principios, a los valores, y eso creo que los religiosos, como otros sectores de la sociedad, tenemos que volver a refundar el pacto en valores. Y ahí tenemos que hablar nosotros de la espiritualidad cívica. Pero usted dijo que que no había república, que no existía, existía la democracia. Tampoco mucha democracia, ¿eh? Bueno,
obviamente la democracia plena incluye la república. Y cuando digo en este caso república es porque leo para mí lo que es el texto sagrado, como lo presento en el libro, que es la Constitución, que nosotros profanamos, porque lo que yo digo es lo obvio. Cuando en agosto del 2006 me tocó decir en la Plaza de Mayo monarquía constitucional, generó una cuestión disruptiva. Hoy es un término que todos usamos. Cuando nosotros planteamos hoy de la república, yo le pregunto, el poder legislativo... ¿Usted dice que esto es una monarquía institucional? Yo nunca lo digo. No es tampoco, es una especie de metáfora porque no funciona así. Funciona bajo los ímpetus o la sensación de cómo uno quiere... ¿Es un reinado esto? Gobernar. No, es una democracia formal con una república que está colapsada. Pues usted dijo que era una monarquía institucional recién. Claro, lo que digo es cuando uno empieza a usar esos términos, cuando los empieza a plantear, lo que trata de denotar no es si realmente funciona de esa manera, sino qué es lo que no está funcionando. ¿Y qué es lo que no funciona? La independencia de los poderes. Pero lo que menos funciona es los argentinos que no participamos, que no nos involucramos. ¿Y cómo hay que participar? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Bueno, nosotros tenemos una propuesta muy concreta que es reclutar a los ciudadanos. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son? La Argentina Ciudadana, la fundación que yo presido, una red de organizaciones sociales que no son de política partidaria, pero sí de política cívica. Lo que usted plantea claramente, que es la idea de los opositores, de plantearle que los opositores, en lugar de ser una colección de individuos, sea un grupo de ideas, que se propongan justamente alternativas, y no ir sobre la lógica de confrontar a un adversario o un enemigo, sino de construir lo que todos sabemos que necesitamos.